Muy buenas, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Bueno, en este día tan especial tenemos aquí en el movimiento del Oratorio Mariano, tenemos la oportunidad de charlar con uno de nuestros sacerdotes de nuestro movimiento. ¿Cómo le va, padre? Un gusto en saludarlo. Un gusto, Ismael, de saludarte aquí desde el otro lado de la cordillera. Muy contento de conversar contigo, todo lo que tú quieras. Y saludo a todos los que están viendo este video también. Bueno, padre, comenzando con esta entrevista, queremos preguntarle qué recuerda de su niñez, qué es lo que, cómo fue su vida, diríamos, en su niñez, ¿no? Con su familia, cómo fue ese ambiente, diríamos, de familia, de cómo llegó también a poder conocer este oratorio, ¿no? A poder llevar una vida religiosa. Es una pregunta bien, bien larga. Trataré de resumir un poco para poder interesar a los oyentes y a los televidentes también. Bueno, mi vida, Ismael, está constituida en una familia en que somos 6 hermanos. Mi papá y mi mamá son un matrimonio que todavía, gracias a Dios, están vivos, se quieren mucho. Y eh, cuando era muy pequeñito nos fuimos a Brasil y ahí entonces nacieron dos hermanitos míos, yo soy el mayor de todos. Después de un tiempo volvimos a Chile y estuvimos viviendo bastante tiempo, más o menos con 8 años de edad de mi parte, en la casa de mi abuelita paterna. Y entonces ahí fueron naciendo otros hermanitos y somos, como dije ya, 6 hasta el momento. Y, y bueno, en esta casa de mi abuelita paterna conocí al padre Sergio Mena, que es el fundador del Oratorio Mariano. Y cuando yo tenía 12, 13 años tenía muchas crisis por la adolescencia y por búsquedas de todo tipo, intelectual, etcétera, y búsqueda de identidad en el sentido vocacional. No sabía si ser católico o si buscar una espiritualidad distinta, ¿no? Entonces era bastante grave la crisis de identidad religiosa. Y ahí entonces se me acercó el padre Sergio y pude hablar con él. Y a pesar de que yo era muy joven, él se, digamos así, bajó a mi nivel de niño, de adolescente, y me explicó muchas cosas muy profundas y filosóficas, ya entre otras también religiosas, que me ayudaron mucho y finalmente solucioné todos mis problemas de crisis, de dudas, etcétera, gracias a su intervención, a su oración, estoy seguro también. Y él me invitó a formar parte del Oratorio Mariano, así es que como a los 15 años entré al oratorio y ahí entonces, bueno, me enamoré de la madre, feliz de pertenecer a esta obra. Conocí al oratorio en un campamento mariano que se realiza en un lugar muy bonito de acá del sur de Chile, llamado Coñaripe, donde iban muchos niños de distintos lugares de Chile y de Santiago, y entonces ahí compartíamos como niños de aquella época, en primer lugar en torno a una pelota de fútbol, ¿no? Jugábamos fútbol, después íbamos al lago, que es un lago precioso, que tiene una vista espectacular al volcán Villarrica, y después de todo eso, con el corazón lleno de alegría, por supuesto, porque éramos jóvenes y lo estábamos pasando muy bien en el verano, eh, nos hacían rezar en una capillita que llamamos oratorio, y ahí entonces me llamaba mucho la atención que todos se dirigían a la Madre, a la Virgen Santísima, de una manera muy cercana, muy familiar. Y eso me tocó mucho el corazón y yo sentía que estos niños eran muy auténticos, ¿no? Porque les expresaban con palabras sencillas, ¿no es cierto? Y muy transparentes, lo que ellos vivían y se lo compartían a la madre como es ella, ¿no? Nuestra madre, nuestra mejor amiga, con toda confianza. Y eso me marcó mucho, ¿no? Entonces en ese campamento se produjo en mí una conversión mucho más profunda hacia el cristianismo, dejando de lado otras inquietudes raras, ¿no es cierto? Que en otro momento puedo explicar de qué se trata, pero tiene que ver un poco con la experiencia que yo tengo hoy de exorcista y que la pude padecer, digamos así, de alguna manera muy terrible en mi juventud. ¿Ah? Me refiero a la búsqueda del esoterismo y cosas así que son muy extrañas, que no tienen nada que ver con nuestra fe católica.
y que finalmente nos llevan a un pozo sin fin de tristeza y vacío, ¿no? Porque solamente en Jesús encontramos la plenitud del Espíritu Santo y del amor de Dios. Toda otra espiritualidad que no tenga a Cristo nos lleva a la perdición. Sin duda, que esto yo no lo aprendí en los libros, sino que lo aprendí en experiencia propia. Y también experimenté que la madre me rescató. Ella me rescató, yo era un joven, 15 años, me tomó de la mano, sentí espiritualmente que me sacaba de un pozo profundo, de un fango que me tenía atrapado, y que, a Dios gracias, ¿no? Siempre me ha permitido estar caminando con María desde ese tiempo. ¿Ah? Y eso ocurrió el año 86, en enero, y ya en el año siguiente vino un campamento que aún me marcó más, porque ahí se realizó la vocación consagrada, ¿no? En un primer momento, la vocación para mí no era ser sacerdote, sino consagrado, porque lo que yo veía en el oratorio, aparte del padre Sergio, eran hermanos que estaban consagrados, no había otro sacerdote. Entonces la llamada era a ser hermano. Y eso ocurrió el 20 de enero de 1987 y bueno, muy feliz de haber tomado esa decisión y hasta el día de hoy, también gracias a Dios, nunca he puesto en duda. Muy bonita la experiencia, de verdad que la hermandad, ¿no? Que se vive ahí en el oratorio también, que bueno, afortunadamente también he podido sentir junto con los jóvenes de acá de Argentina, ¿no? De La Rioja, que es muy bonito. Así que muy bonito también la experiencia, diríamos, ¿no? De que cómo se fue conociendo, diríamos, esto, el oratorio, cómo fue entrando usted en esa vida, ¿no? Que bueno, también Claro. tuvimos la oportunidad de poder compartir con los chicos también, ¿no? Nosotros. Y bueno, la segunda pregunta sería, ¿cómo fue el trabajo en la misión, diríamos? ¿Qué misión se le encomendó, diríamos, a usted? Bueno, cuando ya tenía un tiempo de formación, todavía era teólogo, nos encomendaron en el oratorio ir a misionar a Brasil. En Brasil ya existía una misión, esa misión la abrió el mismo padre Sergio, junto con las hermanas apostólicas, y en el año 96, en un lugar llamado Maringá. Pero nosotros fuimos a otro lugar llamado Montaña Rusa. Divertido el nombre en Brasil, Mm. porque era realmente como una montaña rusa, lleno de cerros, así, cerritos pequeñitos que subían y bajaban, ya con unas calzadas muy bonitas y muchas casas muy pobres, porque en el fondo era como una favela prácticamente en Brasil, en un ambiente muy, muy popular. Y ahí entonces nos permitieron vivir en una casa los hermanos de la iglesia brasilera. Estoy hablando de la ciudad de Santa María, en el sur de Brasil, en el estado de Río Grande do Sul, y llegamos a fundar en la misión en el plano masculino, ¿no es cierto?, en la comunidad masculina, en el año 99, en marzo del 99. Entonces, junto en aquella época, hermano César y a Juanito Contreras, se fundó esa misión y fue una experiencia muy bonita de vivir en medio de la pobreza, de las personas más humildes, porque en Brasil está muy marcado esto, que en el centro viven personas más pudientes y en las periferias de las ciudades, en las favelas, viven los más pobres. Y ahí nos tocó vivir a nosotros y experimentar con ellos la alegría de los brasileros, eh, la acogida también, el cariño que ellos tienen, pero también la realidad negativa que todos tenemos, ¿no es cierto?, en nuestras culturas diferentes. Y en ese lugar de Brasil se practica mucho la magia y la brujería africana. ¿M? Entonces estábamos rodeados de muchos brujos y eso era una experiencia impresionante porque a veces llegaban estos brujos a nuestra casa y nos decían que ellos nos habían hecho un maleficio a nosotros, pero que no sabían por qué les había rebotado a ellos mismos. ¿Ah? Pasó más de una vez esa situación y nos pedían que por favor hiciéramos algo para anular el efecto de la brujería que ellos estaban padeciendo, pero que ellos mismos produjeron, invocando a Satanás. Entonces, nosotros en un primer momento no teníamos idea de este tema de exorcismo, de oraciones de liberación y menos de brujería, ¿no? Nosotros teníamos otra experiencia de iglesia, de oratorio, íbamos a formar grupos marianos, a cantar con los jóvenes, a visitar las familias, a rezar el Santo Rosario y a llevar la imagen de la Madre a todas partes. Y
qué sé yo, a construir oratorios en todas partes, y no pensábamos que esa realidad de la brujería era tan fuerte en Brasil. Y sin embargo es muy potente y lamentablemente no podíamos ayudar a las personas a salir de esa situación. Pero con el paso de los años, estoy hablando que yo viví en Brasil 9 años, estuvimos obligados a meternos en esa realidad porque cada vez eran más y más las personas que llegaban. Y yo como sacerdote eh, tenía que atender, bendecir a las personas y además del trabajo en el oratorio, a mí me nombraron asesor de la renovación carismática católica en la diócesis de Santa María, y la renovación carismática entonces me enviaba muchas personas que tenían problemas de opresión e inclusive de posesión diabólica. Y había que hacer algo para ayudar a esta gente. Y bueno, reconozco que yo no tenía permiso del obispo para orar con estas personas, solo este mandato que el obispo había permitido de ser asesor de esta gente. Entonces yo pensaba que tenía una cierta autoridad para ayudarlos, pero me daba cuenta que cada vez que rezaba con estas personas que estaban oprimidas por el demonio, yo me sentía muy mal también. No dormía bien, sentía que me apaleaban el cuerpo entero en la noche, y sentía el efecto, ¿no es cierto?, de esta situación de lucha contra el mal en mi propia psique y en mi propio cuerpo, ¿no? Así es que, bueno, paso a decir que este tema es muy delicado y que no se debe, por lo tanto, según mi experiencia, entrar en ese mundo sin una preparación adecuada y tampoco sin el permiso de la iglesia, ¿no? Ahora con el permiso y el mandato del obispo, uno ve que está mucho más protegido en ese tema. Claro, claro. Entonces sería esto de las brujerías y muchas cosas que le han pasado, sería algo que remarcó, diríamos, su llamada a ser, diríamos, exorcista, diríamos así, del movimiento. Sí, fue la experiencia en Brasil. Lamentablemente en los seminarios, en aquella época, no sé cómo es ahora, no nos enseñaban a dar esta lucha frontal contra el demonio y contra todos los efectos que produce la brujería cuando las personas entran en ella, ¿no? Y cómo ayudar a estas personas en esta necesidad espiritual. Y al parecer, como que en la formación de los seminarios, e inclusive en el mismo oratorio, estábamos más acostumbrados a dar una lucha contra el demonio en el punto de la autoeducación, de la búsqueda de la santidad, lo cual está bien. Pero Jesús, cuando envía a sus apóstoles, le da varias órdenes, ¿no? Les dice, vayan por el mundo y lleven el Evangelio a todas las personas. También les dice que enseñen la doctrina, todo lo que Jesús nos ha transmitido, y les dice que bauticen, ¿no es cierto? Y eso es lo que hacemos en la iglesia, damos los sacramentos. Muchas veces preparamos a las personas para la primera comunión, para la confirmación, para el matrimonio, etcétera. Pero también dice algo que estaba como un poco olvidado, Ismael, que cuando envía a sus discípulos, les dice, sanen a los enfermos y expulsen a los demonios en mi nombre. Entonces, esa parte estaba olvidada un poco en la formación de los seminaristas. Y yo nunca había escuchado hablar de este tema. Entonces a mí me tomó completamente de sorpresa y tuve que aprenderlo en la práctica. ¿Por qué? Porque hoy en día, más que nunca, hay una gran necesidad espiritual en ese sentido. Entonces uno lo fue aprendiendo en la práctica y a partir de muchos golpes que la vida te da y que Dios permite, pero sin duda que con una misericordia y una paciencia infinita de parte de Dios y la intercesión de la Madre, nunca me ha pasado nada malo, gracias a Dios, y sí se ha podido ayudar a mucha gente en ese sentido. Sí, la verdad que sí. Y imagino también el trabajo que debe tener, tanto siendo uno de los exorcistas, diríamos, ¿no? Del oratorio. Y le queríamos preguntar cómo es el trabajo de ahí en Villarrica, en la diócesis de Villarrica, como exorcista. El trabajo en la diócesis de Villarrica es muy bonito porque primero es un lugar ideal desde el punto de vista de la naturaleza, ¿no? Hay mucho verde aquí en el sur, llueve mucho, hay mucha acogida de parte de la gente, son muy cálidas las personas, las familias que viven aquí en esta zona de la diócesis de Villarrica. Y aparte del entorno natural, hay una experiencia de iglesia muy hermosa, muy bonita. Aquí estuvieron misionando siempre órdenes religiosas, ¿no? Franciscanos, capuchinos eh, y distintas congregaciones. Y ahora está el Oratorio Mariano
a cargo de esta parroquia de San José de la Mariquina, ya lleva 31 años a cargo de esta parroquia de San José, y primeramente entró el padre Martín, perdón, el padre Sergio Mena fue el primer párroco, estuvo unos años, después el padre Martín, después el padre Clover Suazo, muchos años también, y a mí me ha tocado bastantes años ser párroco de San José, que es una gran parroquia, ¿no? Porque aquí se atienden más de 30 comunidades de campo, aparte de 2 comunidades urbanas, donde hay misa todos los fines de semana, todos los domingos, en San José de la Mariquina y en Pelchuquín. Y bueno, aparte de eso, me toca en la diócesis de Villarrica ayudar en la pastoral familiar diocesana, que es un trabajo muy hermoso también porque uno entra en contacto directo con las familias para ayudar, ¿no es cierto?, a evangelizar, a acompañar en los momentos de crisis, de problema que toda familia pasa, para dar una referencia de la doctrina de la Iglesia en torno a los temas de la familia, que hoy en día son fundamentales, los temas que se llaman, entre comillas, valóricos, que se discuten a nivel político, a nivel de calle, de medios de comunicación, entre los mismos jóvenes a veces plantean ciertas dudas en relación a lo que es la familia, la identidad del género, la identidad sexual, y todos esos temas, ¿no? Sobre cuál es el valor de la vida, cuándo debe respetarse, cuándo debe eh, 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 respetarse, digamos, y luchar también, más bien dicho, para defender la vida. Entonces, eso todo tiene que ver con la pastoral familiar diocesana, ¿no? Y cómo también darle una cabida a familias, hogares que se forman de una manera que no es la ideal, ¿no es cierto? Como Dios ha pedido en la Biblia, que sea padre, madre, hijos y el santo matrimonio. Entonces hay muchos hogares que están constituidos de manera diferente e igual hay que darles una acogida a esas familias y hay que presentarles un camino para que estén integrados en la iglesia. Entonces es una labor bien desafiante, la de ser asesor de esta pastoral familiar diocesana. Y aparte de eso, también tengo la pastoral de la consolación, que se llama en algunas partes, un nombre muy bonito, para designar lo que es el exorcismo. Y no solamente eso, sino también una pastoral de la escucha y de la sanación, de la cura, la liberación de personas que sufren algún tipo de opresión o influencia extraordinaria del demonio. Claro, claro. Padre, una pregunta. Queríamos pedirle si nos puede dar algún consejo sobre la vocación, sobre cómo uno debe encontrar esa vocación, ¿no? Un pedacito, algo, alguno que le pueda decir algo a los jóvenes. Y yo pienso que la vocación, primero que nada, hay que entenderla como un llamado. La palabra vocación significa vocare en latín, que es llamar. Eso significa que la vocación, bien entendida, no debería ser una pregunta que yo me hago a mí mismo. ¿Ah? ¿Qué quiero hacer yo en mi vida? ¿Mm? Porque normalmente eso es lo que se hace, ¿no? Y cuando uno entra en planes de orientación en los colegios y en distintos ambientes, ¿no sé, todo psicológicos, etcétera, la pregunta siempre lleva hacia el ego, hacia preguntarse a sí mismo, a encerrarse en el propio individualismo. ¿Cómo puedo ser feliz en mi vida? ¿Qué cualidades tengo yo? ¿Qué me gustaría a mí hacer con mi vida? Y en todas esas preguntas, que no son malas, por supuesto, está ausente la más importante de todas, que es, ¿qué quieres tú, Señor, de mí? ¿Mm? Preguntarle a Dios, ¿Mm? Señor, estoy dispuesto aquí, envíame, como dice Isaías 6, versículo 8. Entonces, cuando uno plantea esa pregunta, cambia la perspectiva completamente porque está amando a Dios sobre todas las cosas, no está amándose a sí mismo. ¿Mm? El Evangelio ayer o anteayer parece decía que nadie que se ame a sí mismo más que a mí es digno de mí. Si alguien no es capaz de incluso odiar a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su hermano, a su hermana, para seguirme, no es digno de mí. No es que Jesús quiera que odiemos a nuestra familia o nos odiemos a nosotros, todo lo contrario, porque está el mandamiento del amor al prójimo. Pero si uno compara el amor a Dios con el amor a sí mismo o el amor al prójimo, es casi esa la diferencia que debería haber. Amar a Dios significa considerar basura todo el resto, en comparación con el amor a Cristo. Entonces, si existe ese amor verdadero y esa entrega a Jesús, ciertamente que la visión es distinta y uno se presenta ante los amigos, ante la familia, ante la vida,
desde otro punto de vista. No soy yo con mis intereses que quiero hacer algo en el mundo, sino que yo soy un enviado de Dios porque Él me ha llamado a esta vocación. Y ahora, en la vocación se dan distintos grados de entrega y compromiso, ¿cierto? Yo diría que la primera llamada general para todos es a la autoeducación. Y en esta vocación entran todos, laicos, consagrados, sacerdotes, entran niños, jóvenes, adultos, personas de más edad, entran matrimonios, solteros, todos entran, ¿no? El llamado a la autoeducación, es decir, a buscar un estilo de vida con metas, con ciertos compromisos que nos ayuden a ir dejando nuestros vicios, nuestros malos hábitos y buscando también metas que nos impulsen a caminar en la vida cristiana como corresponde, por lo menos viviendo los 10 mandamientos. Después viene una llamada diferente cuando uno persevera en el oratorio o en algún movimiento de la iglesia, o es un cristiano que va a misa habitualmente, ¿no es cierto? Y ama la palabra de Dios, ama a la Santísima Virgen, confesarse, comulgar, etcétera. Está vinculado realmente con la iglesia. Normalmente uno experimenta otra vocación, Ismael, que es un llamado a la santidad. Y eso también es una vocación importante que debe entenderse para todas las personas, no para un grupo privilegiado de cristianos. Dios llama a todos a la santidad y a personas comunes y corrientes, como hemos visto recientemente que fue beatificado Carlo Acutis, ¿no? Un joven, ya muy, muy joven, que se santificó haciendo apostolado en Internet y ayudando a las personas pobres, los comedores, ¿cierto?, de las parroquias, ayudando a otras jóvenes a encontrarse con Cristo, con María, con el amor a la Eucaristía. Entonces uno ve que la santidad realmente es posible en cualquier edad, en cualquier condición. Pero luego viene otro llamado más profundo que en el oratorio lo llamamos el tercer desafío, ¿ya? Y el tercer desafío es una llamada diferente, no solamente la santidad, no solamente una vida en la gracia de Dios, evitando el pecado mortal e inclusive el pecado venial, y una vida llena de virtudes, ¿no es cierto? Que es lo mínimo que deberíamos tener todos los cristianos, sino que es un llamado que pocos aceptan en realidad porque asusta un poquitito. ¿Mm? ¿Tú sabes a qué me refiero, no? Sí. ¿Cuál es el tercer Sí. desafío? El tercer desafío es ay, ¿cómo se llama? Porque en el oratorio uno siempre tiene el corazón, que representa la autoeducación, ¿no es verdad? Después hay una llave, que representa el desafío de la Ajá. santidad, y uno dice, aquí te entrego, madre, la llave de mi vida. Pero también, siempre junto al corazón y a la llave, hay otro elemento, ¿cuál es? Que representa el tercer desafío, La cruz. la cruz, ¿no es cierto? Entonces, este es el Ujú, llamado más difícil, porque ujú. Jesús dice, el que quiera verdaderamente ser mi discípulo, cargue cada día con su propia cruz, ¿cierto? ¿Y qué significa la cruz, Ismael? La cruz no es necesariamente tener mucho sufrimiento físico, no es necesariamente estar desahuciado con una enfermedad terrible que es muy dolorosa, como le pasó a Rubén Cárcamo, a Bernardita Correa, ¿no es cierto?, que son personas ejemplares del oratorio que sufrieron una enfermedad terrible, ¿no? La leucemia. La cruz significa en el fondo crucificar tu propia voluntad, de tal modo que uno pueda decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero un poquito antes San Pablo dice, estoy crucificado con Cristo. Estar crucificado con Cristo es no hacer mi voluntad, sino querer profundamente que Dios haga su voluntad en mí. Es decir, con María, he aquí la esclava del Señor. Eso es fácil decirlo, pronunciarlo, pero es muy difícil practicar porque uno siempre quiere poner su propia voluntad, su propio interés, su ego por encima de todo. E incluso anteponemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, muchas veces. Por cierto, cuando pecamos y muchas veces cuando elegimos cosas que son para satisfacer nuestro ego, nuestra voluntad. Y muchas veces no nos preguntamos, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Mm? Por eso el Papa Francisco, Papa argentino, ¿no es cierto? Muy conocido también allá, cuando nos vino a ver en Chile, dijo,
a los jóvenes que debíamos preguntar lo mismo que San Alberto Hurtado, que es un santo sacerdote chileno, ¿no? ¿Qué decía el padre Hurtado? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Pero no solo en las grandes decisiones, sino en las pequeñas decisiones de cada día también. ¿Qué haría Cristo? En el oratorio diríamos, ¿qué haría la madre en mi lugar? En tal situación, en cualquier situación, hasta en la más pequeña. Y si uno se acostumbra a preguntarse eso y a vivir conforme a esa luz, ¿no? De vivir la voluntad de Dios antes que la nuestra, es porque ya estamos en la altura de la cruz, ¿no? Porque la voluntad de Cristo va a ser justamente que nos crucifiquemos. ¿Mm? Nos crucifiquemos nuestras pasiones desordenadas, nuestros deseos, muchas veces que no corresponden, para poder vivir solo para el amor, la fe y la esperanza en forma heroica. Ahora, Muy dentro de bien. estas vocaciones que son muy generales, ya voy terminando la respuesta, existen dos grandes vocaciones, que es la vida de laico y la vida consagrada, religiosa o sacerdotal, en el caso de los hombres. ¿Ya? Y ahí cada uno puede distinguir, ¿no es cierto?, dónde se siente llamado mejor a servir y dónde cree que Dios o la Madre, por su intermedio, nos va llamando, ¿m?, para experimentar, ¿no es cierto?, una vida de santidad, pero con una cierta condición, un estado de vida particular. Y tanto el matrimonio o incluso la vida de soltero o sacerdote, religioso, religiosa, son caminos de santidad. Son caminos en que uno debe preguntarse cómo yo puedo vivir esto como un servicio. ¿Mm? No tengo el matrimonio para satisfacerme a mí, no tengo el sacerdocio para darme gusto a mí, sino que debo decir como Jesús, he venido a servir y no a ser servido. Es decir, que la vocación hay que tomarla como un ministerio también. La palabra ministerio significa servicio, servir, utilizar los dones, los talentos que Dios nos ha dado para ayudar, para dejar una huella de caridad, de amor en este mundo. Muy bien. Padre, ¿qué tan importante es la oración para el cristiano hoy en día, para los Bueno, jóvenes? la oración siempre es fundamental, siempre, siempre es lo primero que debemos buscar. Eh, Dice el padre Sergio en su doctrina para los marianos del oratorio, pero que yo creo que está totalmente conectada con la doctrina de la iglesia, ¿no? En todas las espiritualidades de nuestra iglesia, que la primera línea de nuestra vida cristiana tiene que ser la oración. Eso es lo primero que debemos buscar. Pero no solo la oración, sino también el sacrificio, ¿no? La mortificación. ¿Mm? Por ese tema que hablábamos de acercarnos a la cruz. ¿Ya? Entonces, oración y sacrificio. Y cuando la Virgen en Fátima se aparece a los pastorcitos, es precisamente eso lo que pide, ¿no? Oración y penitencia. Y el Santo Rosario es una manera muy práctica de vivir en oración. ¿Mm? Yo pienso que un solo rosario al día, Ismael, es poco. ¿Ah? Lo ideal sería que, dada la situación que estamos viviendo hoy, esta contingencia de tanto ataque a nuestra vida cristiana, en el mundo, en la masa, como decimos, el demonio que tiene mucho más poder para interferir en nuestras vidas, ¿ya? Y nuestra propia condición desordenada, nuestros traumas, nuestros desequilibrios, nuestros vicios, para poder liberarnos de todo eso, un solo rosario al día es muy poco. Ojalá pudiésemos rezar unos dos, tres, o el rosario completo, los cuatro misterios, ¿no? Eh, Tú sabes que los pastorcitos de Fátima, después de ver a la Santísima Virgen, y sobre todo después de ver que existe el infierno, y vieron ellos el infierno porque la Madre lo permitió, ellos rezaban al menos 10 rosarios diarios, pidiendo por la conversión de las almas que están en pecado mortal, y pidiendo también para consolar el Inmaculado Corazón de María, pidiendo para reparar las ofensas que sufre Jesús en su Sagrado Corazón, y también para que haya más vocación, porque si no rezamos no vamos a tener vocaciones en la iglesia, ¿no? Vocaciones sacerdotales, vocaciones de religiosas, vocaciones de matrimonios santos, ¿cierto? Es necesario entonces rezar como primera línea de acción. La segunda es el testimonio, que tu vida sea como un buen ejemplo para los demás, y ese es un apostolado fundamental. Y después, la prédica, ¿no es cierto? Lo que tú puedas escribir, lo que puedas comunicar con tus palabras, también es importante dar testimonio de Cristo. Pero si eso no está eh,
digamos, en forma coherente con tu testimonio de vida, no sirve de nada, ¿no? Porque el ejemplo es lo que arrastra, ¿no? Las palabras pueden ayudar, pueden incluso convencer, pero solo cuando tú das ejemplo de vida, de aquello que predicas o dices creer, realmente puedes ayudar al prójimo. Claro, exactamente, padre. Muy bonita lo que dijo. La verdad que sí, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los jóvenes muchas veces nos cuesta, ¿no? Rezar el rosario, por ejemplo, como usted dice, quizás no un rosario, sino dos rosarios, o, o eso es lo que yo veo, por ejemplo, ahora con muchos jóvenes, ¿no? Que nos cuesta, diríamos, ¿no? ¿Sí? Padre, Y también es sí, sí, importante el rosario, Ismael, porque no porque queramos solamente enfocarnos en esa oración, es que a través de esa oración uno se toma de la mano de la Madre y ella nos conduce a donde realmente debemos ir, que es al encuentro de Cristo. Tú cada vez que te acercas a María, ella va a decir, hagan lo que mi hijo les diga, vayan al encuentro de Jesús. Ella nos va a llevar a la Eucaristía, nos va a llevar a la confesión, nos va a llevar al amor a la Sagrada Escritura, a conocer bien la doctrina de nuestra iglesia. La Madre realmente nos va a conectar con Jesús. Y aquí en nuestra parroquia de San José tenemos una experiencia muy interesante, porque una vez vino una misionera, que ahora pertenece también a nuestro oratorio, y ella nos propuso tener una capilla de adoración perpetua. Y yo al principio, como párroco, pensaba que eso era imposible en nuestra parroquia porque no hay mucha gente aquí. ¿Cómo vamos a estar las 24 horas, los 7 días de la semana, con gente en la capilla adorando a Jesús? Lo veía bien difícil, ¿no? Pero ella me decía que había que tener fe y que si el Señor escogió esta iglesia, esta parroquia, Él lo va a hacer. Y fíjate que es cierto, es así, ya llevamos más de un año y medio con la capilla de adoración perpetua y siempre hay gente con el Señor. Y esta pandemia no ha sido obstáculo para que la comunidad acompañe a Jesús. Y muchas personas, a pesar de no conocer mucho la fe, de no tener incluso mucha experiencia de misa, sí se han enamorado de Cristo, Eucaristía, a través de la adoración al Santísimo y son capaces de estar horas y horas acompañando al Señor y han salido transformados. Entonces, esa también es una experiencia que yo recomiendo, estar con el Señor. Porque como decía Jesús, refiriéndose a María Magdalena, que simplemente lo contemplaba, ella eligió la mejor parte y no le será quitada. En cambio, Marta, que hacía muchas cosas, que se movía para acá, se movía para allá, que atendía al Señor, que hacía cosas importantes, sin embargo, no fue tan halagada, ¿no es cierto?, como Jesús, que encontró que la posición de María Magdalena, de estar a los pies de él, contemplándolo, adorándolo, escuchándolo, aprendiendo de él, llenándose de su amor, es lo más importante que podemos hacer como cristianos. Con eso te respondo un poco más sobre la importancia de la oración. muy bien. Muchas gracias, padre, muy bonito. Queríamos saber cómo fue, bueno, ahora con el tema de esto de la pandemia, qué tal, cómo estuvo su trabajo, qué es lo que se está trabajando, si están teniendo misa, cómo. En un primer momento la pandemia nos produjo bastante miedo, pero yo creo que eso ocurrió en el mundo entero, ¿no? Cuando veíamos esos efectos terribles que causaba en Italia y en España, donde hizo estragos realmente la pandemia, entonces estábamos todos con miedo. Reconozco que eso en realidad no es bueno, porque como dice la escritura, en el temor no hay amor. Entonces hay que vencer el miedo. En nuestra diócesis se dio la opción de que las parroquias continuasen celebrando la misa o cerrasen los templos. Nosotros elegimos la primera opción de continuar celebrando la misa, aunque fuera con pocas personas, con los que querían venir. Y creo que fue una buena elección, porque durante la pandemia nunca hemos dejado de tener misa. Inclusive hace poco tuvimos una fase de cuarentena que yo la veía muy injusta porque había que encerrarse en la casa el día domingo, pero el resto de la semana se podía caminar por la calle. Entonces es totalmente injusto para los cristianos que nos juntamos el domingo para celebrar el Día del Señor. Entonces, como dice el catecismo de la Iglesia Católica, que si a ti te presentan una ley que es injusta eh, por parte del mundo civil, tú como cristiano no estás obligado a, eh, a obedecer esa ley, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacían los cristianos acá? Bueno, ellos pedían salvoconducto para obtener suministros básicos, ¿no?
pensando de que la Sagrada Escritura y que la comunión para un católico es un suministro más importante que el alimento del cuerpo. Entonces ahí venía la gente, no mucho por supuesto, cada vez menos, pero sí celebramos la misa, aun cuando no se podía salir de casa en estos días. Así es que es una buena experiencia y hay comunidades que han pedido no tener misa, entonces se respeta, otras piden misa, comunidades de campo me refiero, y ahí se celebra misa, ¿no? Todo con respeto a las personas, ¿no? El obispo acá dijo que no hay, en este tiempo de pandemia, obligación de ir a la misa por parte de los fieles, ¿no? No hay obligación, en el sentido de que el precepto entonces queda como eximido, hay una excepción en este tiempo de pandemia. O sea, no hay pecado mortal si tú no vas a misa el domingo, pero buscarás la misa de otra manera, por ejemplo, a través de la radio, a través de la televisión, a través de Facebook Live. Entonces yo creo que las personas han vivido su fe de manera como dice, ¿no es cierto?, un término muy bonito, ¿no? La iglesia doméstica. ¿M? Han transformado sus hogares en verdaderas iglesias domésticas, donde se reza en familia, donde se congregan en torno a la oración, aunque sea escuchándolo a través de la radio o en la televisión, ¿no? Las familias se han acercado más al Santo Rosario, también al diálogo entre ellos, han aprendido cosas diferentes los niños, han tenido que aprender a hacer aseo, a lavar la loza, a compartir, y son experiencias que de una manera u otra creo que a todos nos han ayudado. Particularmente en esta pandemia he aprendido a trabajar por los medios de comunicación. ¿Ya? Yo no sabía que se podía hacer exorcismo a distancia, por ejemplo, a través de teléfono o a través de teleconferencia, y el efecto positivo que se produce en una oración de sanación o de liberación es prácticamente el mismo que si uno estuviera presencialmente. Claro que no se puede a través del teléfono o de una videoconferencia confesar, por supuesto que no. Ya no se pueden dar sacramentos, pero sí sacramentales. Entonces las oraciones de sanación, de liberación, se pueden hacer a distancia y hemos descubierto que se puede conversar con la gente, hacer dirección espiritual, hacer este tipo de cosas como estas entrevistas, charlas a distancia. Y esto nos ha congregado con personas que tal vez no teníamos la costumbre de estar en comunicación antes, ¿no? De distintos países, más allá de nuestros límites geográficos. Nos juntamos con personas, con cristianos de muchas partes del mundo, y de América sobre todo, y ha sido una linda experiencia en realidad, Ismael. Qué bonito, qué interesante también eso que nos comentó, la verdad yo no sabía eso de que se podía hacer estos, diríamos, exorcismos, ¿no? Eso la verdad, no tenía idea. Bueno, padre, le queremos dar muchas gracias por compartir con nosotros, por compartir conmigo. Em, Queríamos pedirle si nos puede dar la bendición. Muy bien, Ismael. Muchas gracias igual por esta invitación a conversar contigo y a través tuyo quisiera saludar a todos los jóvenes de allá de Argentina principalmente y a todas las personas que han querido escuchar o ver este mensaje. El Señor esté con ustedes Con tu espíritu. y por intercesión de nuestra Madre Santísima, los bendiga Dios Todopoderoso y bueno, también con la ayuda de San José, para que ustedes como jóvenes puedan seguir adelante en la vida cristiana sin miedo a los ataques del demonio, del mundo o de la carne, y confiando plenamente en la intercesión poderosa de María, que es medianera de todas las gracias, que es nuestra abogada ante Jesús, que es la corredentora, que nos ayuda con su amor, con su buen ejemplo, con su dolor y su intercesión. Y los bendiga Dios Todopoderoso con la bendición de la salud para el cuerpo, el alma, y la protección por intercesión de San Miguel Arcángel de toda mala influencia espiritual, y los acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, padre. Bien, Imael, Dios te bendiga y nos vemos en otra Igualmente. ocasión. Conversamos. Adiós.